unánime y su papel irreversible en la obra de Dios. Estamos estudiando el capítulo 5, el estudio 5 del libro, así que el que no sabe dónde estamos puede ir ubicándose. Estamos en el estudio 5 del libro. Y si pueden, por favor, mantener sus micrófonos apagados para que así no se interrumpa lo que estamos haciendo. Ustedes me están escuchando, mis hermanos, déjenme saber, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Amén, amén. Amén, gracias. Entonces vamos a entrar de lleno a esta palabra preciosa que el Señor tiene para nosotros, rica, deleitosa. Para aquellos que puedan ver, tenemos un PowerPoint para que puedan ver la clase. Si lo necesitan, al final de la clase me avisan para enviárselo. Lo voy a printear y se lo voy a enviar por el teléfono, por WhatsApp, o se lo puedo dar en persona si lo necesitan. Porque esto es más o menos como un resumen del capítulo, porque es mucho material y muy buen material. Necesitamos absorber lo que podamos. Y si lo necesitan, me avisan para que lo estudien con más tiempo, más detenido en su casa. Bueno, lo primero que vamos a estar mirando es la enseñanza de esta clase, y es que no importa lo que atraviese la iglesia, persecuciones o luchas, la oración permitirá alcanzar la victoria. La oración unánime entre nosotros los creyentes nos va a permitir alcanzar la victoria. El verso bíblico, base bíblica, la vamos a tener en el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 4, verso 23 al verso 33. Hechos, capítulo 4, verso 23 al 33. Y vamos a estar hablando de diferentes cosas dentro de este capítulo. Y para información general sobre el capítulo, tenemos los datos de este libro, Tenemos que quien lo escribió, su autor es Lucas. La fecha en que más o menos se entiende que esto se escribió fue en el año 62 y 64 después de Cristo. El lugar fue posiblemente en Roma, que se escribió. Los personajes que habla esta historia del capítulo 4 están los discípulos, los seguidores de Cristo, aquellos 12 que él dejó, los gobernantes de ese tiempo, Herodes, Pilato, la iglesia, la nueva iglesia, esta iglesia que se había levantado. Aquí encontramos los objetivos. Discúlpeme, mi hermano. Okay. Tenemos los objetivos de la clase. 3 objetivos generales. Es analizar la importancia que le dio la iglesia primitiva a la oración unánime, a concientizarnos sobre la importancia de la oración, al éxito de la obra misionera, y desarrollar entre los discípulos un programa de oración. 3 objetivos primordiales que estaremos discutiendo, y sobre cada uno de los 3 tendremos diferentes puntos para poder enfatizar sobre estos. Entonces, ya el pastor oró, pero vamos a darle gracias al Señor por la clase una vez más, para que así el Espíritu Santo nos guíe en todo lo que vamos a hacer. Padre, gracias te damos. Guíanos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Preparaditos con sus lápices, con sus cuadernos, con sus Biblias. Capítulo 4 de Hechos. Vamos a estar entrando de lleno a lo que el Señor tiene para nosotros. Lo primero que vamos a tener es la cita bíblica que vamos a desarrollar con el primer objetivo. La iglesia oró unida en medio de la persecución. Hechos, capítulo 4, verso 23 al 26. Y dice, a mí me gustaría que algunas personas que puedan ver la pantalla me colaboren para orar las citas bíblicas. ¿Hay alguien que la puede ver, que me puede ayudar con esto, a ir leyendo Hechos, capítulo 4, verso 23 al 26? Si lo tienen a su alcance. Amén. Amén. Hermana Amén. Lidia. Amén. Sí. Al ser puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, hermana Lidia, por leer esta cita bíblica. Entonces estaremos hablando algunos puntos sobre la iglesia oró unida
en medio de la persecución. Y esto lo encontraremos del verso 23 al verso 26. Y antes de entrar, voy a leerlo cada una de las cosas que estaremos hablando. Lo primero es comunión, entendiendo lo que es la comunión entre los hermanos y que tenemos que cuidar la comunión para que la oración unida haga efecto en medio de la persecución. También Dios nos llama y Él es nuestra provisión. Eso estaremos hablando en este primer objetivo. El modelo de orar juntos, un pequeño modelo que nos enseña, bien bonito, que nos enseña aquí esta historia de cómo el pueblo unánime oró. Y me gustó bastante al estudiarlo un poquitito más y la capacidad y la entrega que tenían estos hombres y mujeres en aquel instante cuando hicieron esta oración unánime. También tenemos oración antídoto para la ofensa del enemigo. Tendremos también entender todo lo que Dios tiene. Todo lo que Dios tiene oposición. No debemos de tener desánimo por estas cosas y orar para que sean destruidas todas las oposiciones y con libertad se pueda hacer la obra de Dios. Esto estaremos desarrollando. Lo primero que tenemos aquí en el verso 23 y 24, que nuestra hermana Lidia estuvo leyendo, una vez más lo leemos. Al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos le habían dicho. Ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios. Aquí encontramos tres partes del primer objetivo de que la iglesia era unida como un medio de contrarrestar la persecución. Primero entendemos que una iglesia unida, una iglesia contrarresta cuando tiene comunión. Cuando hablamos de comunión, aquí tengo una definición de comunión, es la familia de los hermanos de la fe de la iglesia que crecen juntas, reconocen a Cristo juntos, que se ayudan, colaboran unos a los otros, asisten, comparten lo que creen en relación, en lazo humano y espiritualidad. Esta es una definición que nos refiere a la comunión, es compartir todo lo que tenemos. Y aquí vemos a los discípulos que fueron encarcelados en el primer verso, que después que los soltaron, automáticamente corrieron hacia sus hermanos, hacia los suyos, dice ahí, y le contaron lo que había pasado con los sacerdotes, la obra que Dios había hecho, cada detalle de lo que había pasado. Nosotros, para poder tener una oración efectiva en unidad, necesitamos tener comunión como iglesia para poder así ser relevantes en la obra misionera, en la obra de Dios. Otra cosa que tenemos también, que tenemos que guardar esta comunión, preservar, como compartíamos una vez anterior, preservar este ambiente de unidad, preservar, ser sinceros, ser sanos, ser personas fidedignas. Y mire que no todo el mundo confía en el otro porque sí, ¿verdad? No tenemos confianza fácil por el otro, pero nosotros como creyentes tenemos que preservar este compartir, esta pureza, este amor, para que nuestras oraciones en unidad sean efectivas e irreversibles. Dentro de la obra del Señor y dentro de la vida de cada uno de nosotros. También encontramos aquí que Dios nos llama y es nuestra provisión. Vemos aquí que los discípulos estuvieron presos, pero Dios fue su provisión y lo sacó de la cárcel. No hay barrera que detenga la obra de Dios. El apóstol Pablo decía, yo estoy preso, pero el evangelio no está preso. O sea, él por accionar y hacer la voluntad de Dios podía recibir un apresamiento humano, pero su palabra no paraba. Ahí mismo en la cárcel, donde quiera que él estaba, él continuaba predicando el evangelio de Dios. No hay tiempo que nos impida, hermano, aquí estamos en este día. Y nosotros somos evidencia viva de que el evangelio no para, que en la enseñanza de la palabra de Dios nadie la para. Bendito es el nombre de nuestro Dios, porque aún con crisis, aún con pandemia, aún con lo que se levantó, con enfermedad, con salud, con de todo lo que pasó, aquí estamos, parados en el nombre de Jesús, compartiendo la palabra de Dios, aprendiendo de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Nada puede paralizar. Dios es nuestra provisión para nosotros así poder vivir una vida efectiva, aleluya, en la obra del Señor. También vemos que Dios es nuestra provisión, porque así como Dios provee la libertad y los recursos, como este medio que nos está regalando para estudiar la palabra de Dios, de igual manera Dios nos da a esas personas alrededor nuestro, gente que nos amen, gente que nos sostengan, como estos que estaban ahí, que dicen el verso 23, en el 23, sí dice, y alzaron unánime la voz, los suyos. Dios va a traer personas, si usted no la tiene, no la ha experimentado, o la perdió, siente entre comillas, que la perdió, Dios le va a traer personas
unánimes en amor de Dios que los van a ayudar en todo momento para seguir creciendo. Iglesia de Dios, tenemos que estar dispuestos a estar unánimes en la necesidad de los demás para que la gente tenga esa confianza, esa libertad de buscarlo cuando esté pasando por algo. No retenerse en estas áreas. Tenemos que cuidar esta unidad para nosotros ser esa provisión de parte de Dios para aquellos que lo necesiten en el caminar del Señor y fuera del caminar del Señor. Y dice aquí que Dios proveyó personas que le escucharan, porque dice aquí que ellos oyeron y después que alzaron clamor delante del Señor. Aleluya. La iglesia oró unida en la persecución porque estaba buscándose, porque estaba en comunión, porque cuidó esta comunión y porque entendía que Dios era su proveedor y ellos eran provisión uno de los otros. ¿Qué más podemos ver? Ahí mismo tenemos la otra parte, verso 24, con un poquitito más de detalle. Aquí la iglesia oró unida en medio de la persecución. Un pequeño modelo de orar juntos. Verso 24. Dice así, alzaron la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que ellos hay. Aquí vemos una pequeña oración modelo para orar juntos, Lo primero que ellos hicieron fue reconocer a quién oraban, exaltar, adorar, etcétera. O sea, reconocer a quién le estaban hablando. Cuando nosotros entramos a algún lugar donde hay una persona importante y queremos, y nos dan la oportunidad de poder estar con ella, nosotros reconocemos esa oportunidad. Gracias por darnos esta oportunidad. Excelentísimo, o abogado, o lo que sea la persona que nos recibe, tenemos que darle reconocimiento por darnos ese privilegio de poder estar en su presencia, de poder dirigirnos a él. Dios está por encima de todo hombre y nuestra vida para poder entrar de lleno, y orar con Dios en unanimidad como iglesia, tenemos que exaltar el nombre de aquel que está sobre todo nombre. Tenemos que reconocer al santo, al eterno, al soberano, al sublime, reconocer quién Él es y a quién nos estamos dirigiendo, porque podemos comenzar una oración, mira tú que me resuelve esto. No, vamos a dirigirnos con respeto, con la altura que merece Dios, porque Él es un Dios alto y sublime, soberano, grande, misericordioso, majestuoso. Bueno, dirigimos a Él como Él es. Amén. Y aquí hizo esto el pueblo, este pueblo que estaba reunido orando. Dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que Él hay. Aquí ellos reconocieron a Dios, que dijeron, soberano Señor. Se dirigieron a Él como un solo cuerpo. Tú, oh Dios, eres el que dueño, soberano de todo, el dueño de todo, no solo el dueño, sino creador de todo lo que existe. Para que nosotros tengamos una vida efectiva en la obra, tenemos que unirnos, pero también dirigirnos con respeto, con reverencia, con autoridad, ensalzando el nombre del Señor y reconociendo quién Él es en nuestras vidas, dándole el lugar que Él se merece. También encontramos aquí que hay que estar sometidos de manera voluntaria a este dueño. Estos hombres y mujeres en esta historia estaban sometidos a la voluntad de su dueño. ¿Estamos nosotros sometidos a la voluntad de nuestro Padre Celestial? Iglesia, casa de restauración, amigos que están ahí, que están viendo, están escuchando, que están con nosotros, que estamos nosotros sometidos de manera voluntaria al dueño. La efectividad de la oración depende de someternos a Dios. ¿Qué más vemos aquí también? Es estar claros y convencidos a quien clamamos, no solo palabrerías. Estas palabras que ellos dieron no eran una palabra linda que encontraron en el internet. Estas palabras que ellos dijeron no eran unas palabritas que vieron en un libro y la leyeron y dijeron, oh, pero esta palabra está bien bonita para cuando me toque orar, ¡pam! Tirarle esta palabrita bonita a Dios para que Él vea que yo me sé 2 o 3 palabras lindas. No. Ellos estaban claros y convencidos a quien clamaban. Y lo que dice aquí, o que lo que revela esta oración es que esa descripción de Dios, esa manera en cual ellos se describían a Él y hablaban con Él, daba a entender que ellos conocían y estaban convencidos a quién se están dirigiendo. La palabra nos dice que cuando hablemos con Dios no dudemos, porque Él es Dios eterno y soberano. Nosotros no podemos dudar y decir, oh Señor, ¿será que tú lo vas a hacer? ¿Será que tú eres mi Dios? No, cero duda, estar convencidos y claro como cuerpo de Cristo para ser efectivos en la oración. Antes de pedir la protección, debemos de invocar el nombre del Señor en alabanza y reconocer
su gloria. Esto nos enseña este verso 24. Continuamos con la clase y vamos a estar ahora leyendo el verso 25. El verso 25 nos dice de esta manera. Déjeme arreglar algo aquí para poderlo ver bien. ¿Alguien me lo puede leer? Verso 25, que tenga su teléfono o su pantalla y que lo pueda ver, por favor. Amén, amén. Amén, gracias. 25. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Amén. Gracias, mi amada hermana. Aquí Amén. la iglesia oró unida en medio de la persecución. ¿Qué vemos aquí en este verso 25 y 26? La oración es un antídoto para la ofensiva del enemigo, para esos ataques fuertes que el enemigo hace con nosotros en unanimidad como iglesia. Dios nos ha ayudado durante esta temporada porque Dios le plugo, nos permitió unirnos a través de estos medios para orar unos por los otros. Estuvimos hablando un viernes pasado de los testimonios de lo que Dios ha hecho con nosotros en este tiempo, y aún hay más testimonios, hay más cosas que Dios ha hecho. Pero lo que nos ha mantenido unidos es que en el momento de la tribulación, en el momento del afán, en el momento de la lucha, en el momento de la dificultad, nos hemos unido, pero en oración. No a chismear, no a pelear, no a contender, no a criticar, sino nos hemos unido a buscar el rostro de Dios, a pedirle al Señor que tenga compasión y misericordia de nosotros. La arma que nosotros tenemos ofensiva en contra del enemigo en unidad es orar. Aquí nos enseña Salmos 55, 22. Echa sobre Jehová tus cargas y Él te sostendrá. Vinimos a Él y echamos nuestras cargas, y por eso estamos aquí parados, porque Dios proveyó un camino, nosotros nos agarramos de Él, mira, y nos sostuvo. Estamos aquí parados por la misericordia de nuestro Dios, porque hemos recurrido a este medio. Tenemos que continuar unidos en oración para tener una vida efectiva, para poder alcanzar y contrarrestar todo aquello que el enemigo se levante en contra de nosotros y en contra de su iglesia. ¿Qué más vemos aquí? Entender que todo lo de Dios tiene oposición. Mis hermanos, mis amigos, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros damos el paso a servirle al Señor, o cuando Dios nos llama a hacer algo y nosotros decimos que sí, comenzamos a avanzar, va a haber oposición. Todo lo de Dios tiene oposición. Aquí encontramos en Mateo capítulo 10, verso 16, y Lucas, verso 10, el capítulo 10, verso 4, nos enseña que nuestra responsabilidad es orar unánimes y ser prudentes y sencillos. Se van a levantar cosas, como en la vida. Cuando nosotros emprendemos metas y proyectos, siempre hay cosas que se levantan. Siempre hay dificultades, siempre hay oposiciones, siempre hay alguien que no le agrada, o alguien que no tiene que dar un permiso que no nos lo da. O que, ¿qué pasa? Bueno, que la persona responsable de resolver esto no estuvo presente. Siempre pasan oposiciones. Y estas oposiciones son reales, mis hermanos, pero nos dice mismo en esta palabra que no debemos de desanimarnos. Porque ya, aquí lo vemos, mira, las oposiciones que tenían ellos eran que los príncipes, los señores, los reyes se juntaron, los pueblos se juntaron. Aquí vemos varias partes de personas. Aquí yo lo veo, tengo gente, pueblos, reyes, tierras, príncipes, se juntaron contra Jesús. Contra Jesús. Y como nosotros le pertenecemos a Dios, se van a levantar, pero no te desanimes, mayor es el que está contigo que el que está contra ti. Mayor es el que pelea contigo, el que está a tu lado, el que te defiende, el que te ayuda, el que te hace más que vencedor. Así que no hay que desmayar, no hay que temer. Otra cosa que podemos ver aquí, que era orar. Tenemos que orar en unidad en medio de las persecuciones, porque al orar serán destruidas toda oposición. ¡Ay, santo! Es el nombre de nuestro Dios. Con libertad se puede hacer la obra. A veces decimos, pero ¿por qué es tan difícil yo llevar a cabo esto? Porque a veces nos hace falta la oración, y la oración en unidad, en comunión. Amén. ¿Qué más encontramos aquí? Resumen del primer objetivo es que la iglesia oró unida en medio de la persecución. Esto lo tenemos del verso 23 al verso 26. Hablamos aquí que oró unida y vemos la comunión, la unidad. Que veíamos cómo ellos vinieron después de la persecución y hablaron con sus hermanos, y ahí los hermanos cogieron y oraron junto con ellos. Esta comunión que hay que preservarla, que hay que guardarla,
Sí, que tenemos que echarnos para adelante, que hay que entender que Dios nos provee los caminos abiertos y que la provisión somos tú y yo. Nosotros somos la provisión uno de los otros como iglesia. También un pequeño modelo de oración. Y el modelo de oración nos hablaba de exaltar a Dios, de reconocerlo como ellos hicieron. Soberano Dios, dueño de todo lo que existe, del cielo, de la tierra. Reconocer a Dios, una oración y que vaya directamente al punto. Cero palabrerías, cero cosas que usted no entienda. Sea claro y preciso con Dios. Dios lo entiende tal como usted es. También la oración es un antídoto para la ofensiva del enemigo. Y también encontramos entender que todo lo que Dios tiene oposición, que no nos desanimemos, porque Él está con nosotros y es mayor. Él es mayor que lo que se levanta. Y orar para que sean destruidas toda oposición y con libertad se pueda hacer la obra de Dios. Este fue el primer objetivo. El segundo objetivo, entonces, seguimos avanzando porque el tiempo corre rápido, es concientizarnos sobre la importancia de la oración respecto al éxito de la obra misionera. Estaremos indagando un poquitito en el verso, del verso 27 al verso 29, continuando la historia. Y aquí tenemos los discípulos, que tengo algo aquí, reconocieron que la batalla es contra Cristo. Reconocimiento de que la batalla es contra Cristo. Las persecuciones a causa del evangelio nos llevarán a cumplir el propósito de Dios. Oh, santo, ¿cómo va a ser? ¿Que las mismas persecuciones nos van a llevar a alcanzar el propósito de Dios? Vamos a ver esto. Entender que no estamos solos, Dios está con nosotros donde vayamos y hasta el fin. Santo Dios, gracias. También estaremos hablando de que los discípulos piden de nuevo. ¿Qué es lo que es de nuevo? Vamos a hablar de eso. Los discípulos piden que extiendan su mano de poder y orar unánimes en el nombre de nuestro Señor Jesús. Concientizar de la importancia de la oración. Ahí está el éxito de la obra misionera. ¿Quién me puede leer esta cita bíblica que tenemos en pantalla del verso 27 al verso 30? Perdón que dice 28, pero es hasta el 30. ¿Quién lo puede leer? Amén. Amén, gracias. Para hacer cuanto tu mano a tu designio había predestinado que sucediera y en lo de ahora, Señor, fíjate en sus amenaza y concede a tu siervo que con todo desnudo hablen tu palabra. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigio mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Amén. Gracias, hermana Minerva, por esa poderosa lectura. Continuamos entonces, mis hermanos. Por favor, si alguien puede cerrar los micrófonos, porque soy un eco, te lo agradecería mucho, mis amados hermanos. Amén. Amén. Entonces aquí tenemos el verso 27 que nos dice, y verdaderamente se reunieron en esta ciudad Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Concientizarnos sobre la importancia de la oración respecto al éxito de la obra misionera. ¿Cómo nos vamos a concientizar? Primero, los discípulos reconocieron que la batalla era contra Cristo. Tenemos que entender que cuando caminamos haciendo la voluntad de Dios, cuando usted se convierte, cuando usted está en la iglesia, cuando usted va a llevar la palabra, siempre va a haber una batalla, pero esta batalla en primera instancia con Jesucristo, aquí lo vemos, mire, aquí nos dice claro, específico en esta oración que hacían los santos en este tiempo. Dice, verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel en contra de tu santo Hijo Jesús. Tenemos que reconocer que la lucha no es con nosotros cuando nos levantamos a llevar la palabra de Dios, cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, cuando nosotros queremos caminar en la obra del Señor, en la iglesia, en las misiones. Lo que se pueda levantar en contra de nosotros, mis hermanos, es simplemente porque se levanta primeramente en contra de Jesucristo. El enemigo no quiere que avance la obra, el enemigo no quiere que usted avance, que usted crezca, que usted viva mejor. Entonces él busca cosas y aquí vemos que todo el mundo se juntó. Aquí no fue que el vecino está en contra de mí, el vecino que a veces fuma. No es eso. No que el otro que pone música, nada que ver. No que afuera que no me dejan parqueo. No es nada que ver con eso, mis hermanos. Aquí le dieron con todo a nuestro Señor Jesucristo. Se juntaron la ciudad con la persona más alta, con el otro que le seguía, junto con el pueblo de Israel, que era su familia, sus primos,
contra todo junto, contra Cristo. Entender y no ignorar que hay cosas que se van a levantar. Y muchas veces ya hay momentos en nuestra vida que se levantan de todos lados. Y en la obra misionera y en la iglesia hay cosas que se levantan de todos lados. Hay que entender esto, no seamos ajenos a esto, no seamos súper espirituales, espiritualoides, que no, a nosotros no nos pasa nada, el Señor está conmigo. Muchas personas dijeron antes de la cuarentena que en mi casa no pasa esta plaga, mis hermanos. ¿Cuántas personas se enfermó? Esta es una enfermedad humana. Nos dimos cuenta de que no es porque la plaga, Dios nos protege, pero si pasa como decía Daniel, nosotros creemos que Dios nos va a salvar. Pero si nos quemamos, gloria sea el nombre de nuestro Dios. Él sigue siendo grande, Él sigue siendo soberano. Dios no cambia. O sea, que su protección no se quita porque nosotros pasemos por diferentes dificultades. Al contrario, ella nos permite ver más a Dios y conocer su grandeza. Otra cosa que tengo aquí que no estaba en el libro, pero Dios trae a mi mente, que tenemos que tener cuidado con nosotros mismos. Hay que entender que se levantan en contra del llamado de Dios, pero a veces la gente se levanta porque nosotros tenemos malas actitudes. Y estamos hablando del campo misionero, pero yo me quiero dirigir a un ámbito ahora personal, íntimo. Muchas veces, primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y de lo que enseñas. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, de nuestras emociones, de lo que nos gusta, de nuestras palabras, de la manera que yo soy, que a mí me enseñaron que yo nací así. Eso tenemos que dejarlo que Dios lo moldee, para que cuando se levanten personas o situaciones no digamos, no, que el diablo se levantó. No, hermano. Cambie esa manera, cambiemos nuestra manera de vivir para que esas cosas no abrir puertas innecesarias. No darle el camino a rojo, ¿cómo se llama? La bandeja esa que tiran en el suelo en los premios, I don't remember, la alfombra roja. No le abramos la alfombra roja al enemigo para que juegue con nuestra mente, con nuestra familia, con nuestras emociones. Dejemos que la palabra nos moldee, que transforme nuestro corazón y cuidar nuestra mente, nuestras actitudes, para que cuando oremos unánime, cuando busquemos el rostro del Señor, no seamos nosotros, entendamos que es la obra y confiemos en el Señor. También tenemos que tener una actitud valiente en la oración, que porque tengamos áreas en nuestras vidas, que porque Cristo se levantan en contra de ella, no significa que no vamos a orar con valentía. Sí vamos a orar con valentía, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, porque Dios nos va a ayudar y nos va a levantar del polvo, porque Dios es el que pelea por nosotros y nos defiende, pero no podemos dejar esa comunicación. Tenemos que mantenernos en comunión y en unidad para poder así ver el éxito en la obra misionera y en su vida y en la iglesia y donde sea que pase. También tenemos aquí que debemos de recibir el conocimiento de Cristo, una actitud de responsabilidad, que tenemos que recibir el conocimiento de Cristo con una actitud responsable y con gratitud. Cuando hemos recibido el mensaje de Dios, cuando hemos recibido la palabra de Dios, la encomienda de Dios, tenemos que hacerle uso de esto con responsabilidad y con gratitud. Estar agradecido porque tenemos ese privilegio, ese honor de poder traer al mundo la salvación, traer al mundo las buenas nuevas, el evangelio, aquello que los liberta, que los quebranta, que rompe esa trayectoria de muerte y los lleva de vida a muerte. Tenemos que ser responsables y tener gratitud. ¿Qué más podemos ver aquí? Bajo la concientización, o sea, con conocer, ser conscientes de la importancia de la oración respecto al éxito de la obra misionera. Verso 28 nos dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Aquí vemos, y sigue el verso que estábamos leyendo, es que ellos estaban leyendo, fulano se levantó, Perenceo se levantó, Sutaneo se levantó, el pueblo se levantó, pero esto el levantamiento, dice aquí, es para cuanto tu mano y tu consejo se hiciera determinado. Dice aquí en otras versiones, pero ellos solo estaban haciendo lo que tú desde el principio habías decidido. ¿Cómo va a ser? ¿Se levantaron ellos en contra de Jesús para hacer el propósito de Dios? Sí, para hacer el propósito de Dios. Aquí lo vemos, aleluya. Las persecuciones es por causa del evangelio, nos empujan a hacer la voluntad de Dios. Esas personas que se levantan, lo voy a explicar para que entiendan, esas personas que se levantan, esas circunstancias que se levantan, esas oposiciones que nos ponen, que nos han puesto en esta temporada, lo que ha hecho que nosotros nos fortalezcamos más. Nos ha hecho que nosotros lleguemos más rápido a lo que Dios quiere. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Y yo escuchaba un testimonio de alguien en esta semana, hace 2 días, y él decía que él veía desde pequeño el avivamiento de un punto de vista.
Él decía, cuando yo era pequeño, yo soy hijo de pastor y toda mi vida he estado en la iglesia. Y yo veía el avivamiento como multitud de personas que llegaban a estadio buscando de Cristo y se arrepentían. Pero él dice, yo he podido ver el avivamiento en este tiempo. Bendito es el nombre de nuestro Dios. He podido ver no de la manera que yo pensaba, sino de la manera que Dios lo tenía establecido. Santo es el nombre de nuestro Dios. Nosotros estamos viviendo un avivamiento de muchas personas que se apartaron, muchas personas que no conocían al Señor y estamos avivados viendo el resultado de esas vidas que han venido a los pies de Cristo. No ha sido como nosotros lo pensábamos, ha sido como Dios así le ha placido, porque el plan de Dios, está por encima de nosotros. Sus pensamientos están por encima de los nuestros, aleluya. Y lo que se causó para nosotros para mal, Dios lo utiliza para bien y para cumplir su propósito. Lo hizo con Cristo, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él, nos dice la palabra. Todo fue creado por Él, y por medio de Él y para Él. Y lo que está pasando, aún sea duro, aún sea fuerte, aún sea crítico, doloroso, si nosotros nos rendimos a Él y oramos en unidad con Él, Él torna todo esto para la gloria y la honra de su nombre y para beneficio nuestro. Como Cristo en la cruz del Calvario. Ellos lo persiguieron, lo mataron, pero la muerte de Cristo representa, aleluya, la victoria de Dios, aleluya. Todo principado fue expuesto. El pecado fue comprado en la cruz del Calvario. Nosotros somos libres por ese sacrificio, que podemos decir que fueron muchos que le cayeron atrás, que el diablo acabó con Cristo. No, era el propósito de Dios para que nosotros a través de Cristo pudiéramos recibir salvación y vida eterna. Y así pasa, lo que se levanta en contra del pueblo de Dios, en contra de la obra misionera, si buscamos a Dios, si oramos en unidad, unánimes, veremos este resultado. Y este grupo de hombres y mujeres sabían esto, entendían esto, no se desanimaron. La oración unánime nos ayuda a alinearnos a su plan. Saber lo que Dios quiere hacer. Nos alinea al plan de Dios. Nosotros estamos alineaditos, porque estamos orando y estamos buscando la presencia del Señor. También tenemos que concientizarnos y entender que no estamos solos. Dios está con nosotros, claro que sí. Pero está con nosotros donde quiera que vayamos y hasta el fin. Dios no nos desampara. O sea, Dios no lo trajo aquí para decirle, ok, ya, sigue tú solo. Vete, bandéatela tú. Ahora ve tú a ver lo que tú vas a hacer. No, al contrario, Dios te dice, no, mijo, tú eres mi niño, yo te amo. Yo te quiero, iglesia. Yo no te he abandonado. Yo tengo especial cuidado de ti. Y yo quiero que tú estés conmigo aquí y continúes conmigo porque yo sé los planes que tengo para contigo. Yo sé por dónde yo te quiero llevar. Y no te voy a abandonar. Y estoy contigo llenándote, fortaleciéndote, corrigiéndote, instruyéndote, dirigiéndote, cambiando tus planes, dándote nuevas estrategias, dándote a entender que las cosas no son como tú crees, sino como yo creo. Sigue mi oración, sigue alineándote a mí. Eso es lo que Dios nos dice. Sigue alineando y tú vas a ver mi gloria. Y no te voy a soltar porque yo soy fiel. Y aunque otros te hacen infiel, Dios te sigue siendo fiel, iglesia, hermano, amigo que me estás escuchando. Fidelidad, Dios no nos suelta, Dios no nos deja solo. Y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Jesús, Mateo 28:20. En su palabra nos rectifica esto. Tome fuerza en el nombre de Jesús. También encontramos aquí 3 puntos más sobre este tema de concientizarnos sobre la importancia de la oración. Qué rica es la palabra, me gozo. Me deleito. ¿Quién puede leerme verso 29 al verso 30 una vez más para otra vez retomar el alineamiento de lo que seguíamos, mis hermanos? Amén. Amén. Ana. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. Aleluya. Amén. Concientizar sobre la importancia de la oración respecto al éxito de la obra misionera. Conciencia. No, los discípulos aquí pidieron con un objetivo claro. Y pidieron un objetivo claro para poder alcanzar lo que querían. A veces nosotros comenzamos a orar, Padre que está en los cielos, santo eres tu nombre, y hablamos muchas cosas. Y tenemos que ser claros y objetivos cuando vamos a la presencia del Señor.
Yo compartí esto con alguien y yo decía, hay tal persona, ay, me prende la sangre porque da tanta vuelta para decirle a uno lo que tiene que decirle. Eso me pasa a mí, mi hermano, eso no es a usted, pero me pasa a mí. Yo decía, esa persona utiliza todo el lenguaje que ha aprendido en su vida entera. Y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, y me pierde. Yo, mira, me voy 3, 5 veces. Para después decirme, oh, mira, dame un vaso de agua. Solo dime, mira, please, por favor, dame un vaso de agua. A veces nosotros necesitamos entender que tenemos que ser claros y objetivos. El pueblo de Dios aquí pedía denuedo. Y la palabra denuedo se está refiriendo a libertad, a seguridad, a confianza, a poder predicar la palabra abiertamente. Ellos estaban claros. Vinieron esos hombres de la cárcel, contaron lo que estaba pasando en sus hermanos escucharon, clamaron, ensalzaron el nombre de Dios, pero pidieron claramente. Para poder ser efectivos en la obra misionera y en tu vida y en mi vida, tenemos que ser precisos y claros y no estar dando tantas vueltas en las cosas. Dios sabe, la palabra nos dice que Dios sabe de lo que nos hace falta, lo que nosotros carecemos. Dios lo sabe, para Él no está escondido, Él nos hizo, nos formó, conoce lo que usted no conoce de usted, conoce de mí lo que yo no conozco de mí. So, Él sabe las necesidades que tenemos y cómo podemos poder alcanzar lo que necesitamos. Tenemos que ser claros, mira, Señor, me falta esto. Mira, Padre, en la iglesia necesitamos esto, necesitamos de nuevo, como esta iglesia, que estaba clara. ¿Y qué pasó? Vamos a seguir viendo. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué tenemos que tener conciencia? Tener conciencia. Los discípulos piden que se extienda la mano de poder. Tenemos que pedir con entendimiento, con conciencia, con claridad, para poder ser efectivos en la obra misionera. ¿Qué tenemos que pedir? También pedir el poder de Dios. Que la palabra, y aquí dice el comentarista del libro, que ellos no solamente pidieron para que le diera esa fuego, esa chispa, esa falta de temor para predicar la palabra, sino que el que no crea por la palabra, que crea por los milagros. Que el que no crea por una cosa, que crea por los panes y los peces. Que el que no crea por esto, crea por lo otro. Que no haya alternativa para que las personas crezcan. Tenemos que ser objetivos, aleluya. Hay citas bíblicas que Jesús le dijo a una mujer, no sé si usted la ha leído, que se le acercó y le pidió sanidad por su criatura. Y el Señor le dijo, pero yo no le puedo dar la comida de los hijos a los cerdos. Y dice, a los perros, perdón. Y dice ella, de las migajas que caen de la mesa, de esa comen los perros. Oiga. Santo es el nombre de nuestro Dios. Dios nos da la capacidad para poder clamar, tocando el borde del manto de Dios, llegando a su presencia sin tener que ofender, sin tener que envolvernos en tantas cosas. Pedirle al Señor poder, efectividad para poder hacer la voluntad de Dios. Señor, si no creen por la palabra, que crean por milagro. Señor, si no creen por milagro, Señor, permite que nosotros tengamos dinero para suplir sus necesidades. Si no creen, Padre, que vean en tu evangelio la solución para su vida. Que lo vean, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, donde quiera, que no haya salida, que no haya nada, no haya ningún espacio que impida que ellos puedan recibirte. Así era que pedían en unanimidad estos hombres y mujeres de la primera iglesia. ¿Qué más podemos ver y entender y concientizarnos? Toda petición debe de ser hecha en el nombre de Jesús. Y ahí lo dice. Prodigios y milagros, todo en el nombre de tu santo Hijo. Pastora Betania, ¿puedo decir algo? Diga, pastor. Gracias, disculpa, mi amor, que te interrumpa. Miren, hermanos, iglesia, yo quiero marcar algo aquí, porque esto que Betania está diciendo me impactó mucho, porque pude ver la diferencia de mentalidad que tenía la iglesia primitiva y la mentalidad que tenemos hoy en día, mis hermanos. Betania está hablando de una situación donde la iglesia en ese momento estaba pasando un momento bien difícil, y ella mencionó ahorita todas las personas que se levantaron en contra de la iglesia, y cómo la iglesia primitiva actuó en este momento. Miren cómo dice el verso 29. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con toda valentía hablen tu palabra. A mí me impresiona eso, porque ellos no se pusieron a clamarle a Dios, Señor, guárdame de las tribulaciones, guárdame, Señor, de estos demonios. Esta gente no comenzaron a reprender, no comenzaron a decirle al Señor que los cuide. No, ellos clamaron a Dios y le pidieron valentía. Escuchen eso, donde su propia vida estaba corriendo riesgo, y a ellos le importó más predicar la palabra de Dios y que el Señor lo llene de fuerza para poder seguir predicando sin pedirle al Señor que cuide su vida. Yo no estoy diciendo que no le oremos a Dios para esto, mis hermanos, pero muchas veces la iglesia, en sentido general,
yo veo como que nosotros somos un poco egoístas espirituales, porque simplemente cuando pasamos tribulaciones comenzamos a orar y a clamar para que el Señor nos guarde, para que el Señor nos cuide, para que el Señor nos supla. Sin embargo, esta iglesia lo que hizo fue que clamó a Dios para que lo llene de valentía y para que le dé el valor de que hablaran su palabra. Y en el verso 30 dice, mientras extiende tus manos para que se hagan sanidades. Es tremendo. Tremendo. Ellos estaban enfocados en lo que Dios podía hacer a través de las señales en el pueblo de Dios. Como decía la pastora, bueno, si no quieren creer por la palabra, pues Señor, está bien, pues produce milagro en el pueblo para que puedan creer entonces a través de ellos. Qué bueno es Dios, mis hermanos. Yo creo que Dios bendiga. Antes de terminar, a los hermanos que están conectados ahí, yo sé que esta clase está haciendo y será de bendición. Así que la paz de Dios esté con nosotros y la pastora Betania que continúe. Amén, amén. Gracias, pastor, por esa intervención necesaria. Disculpe que me paré a coger un chin de agua. Mis hermanos, denme un minuto. Ay, la computadora me está haciendo un showcito. Entonces vamos a seguir con la siguiente porción. Estamos en el verso 30 y vamos a estar ahora leyendo el verso 31 al 33. Si alguien lo puede ir leyendo mientras resuelvo esto, mis hermanos, con la ayuda del Señor. Amén. Amén. Verso 31 al 33. En el nombre de Jesús. Cuando hubieron orado en el lugar en que estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Y el 32? 33, mi amor. ¿Cuál es? 31, 30. Discúlpame, mi amor. 30, hasta el 32, hasta el 32. Ok. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Amén. Gracias, mi amada hermana. Bueno, entonces aquí pasamos, si lo pueden ver en la pantalla, el resumen del objetivo 2. Lo vamos a leer antes de proseguir. Lo que estaba leyendo nuestra hermana Floren, hay que concientizarnos de que los discípulos reconocieron la batalla que es con Cristo, que tenemos que entender esto, no ser ignorantes ni creernos super mujeres y super hombres. También que tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar lo que nosotros tenemos para que no sea eso lo que se esté levantando y en contra del evangelio. Cuidarnos nuestras vidas. También tenemos que tener una actitud valiente. Habrán levantamiento, pero tenemos que ser valientes en el nombre de Jesús, como fueron estos hombres y estas mujeres. También debemos de recibir el conocimiento de Cristo con una actitud responsable y con gratitud. Y tenemos que seguir hacia adelante. También otro punto que estuvimos hablando es que las persecuciones por causa del evangelio nos llevarán a llevar a cumplir el propósito de Dios. Aleluya. Entender que no estamos solos, que Dios está con nosotros hasta el fin. Ahora y hasta el fin, donde vayamos y hasta el fin. Y que los discípulos piden de nuevo, que en vez de pedir para ellos mismos, como decía el pastor, pedían encima de la persecución, pedían libertad, pedían esa fluidez, esa valentía, esa falta de temor para poder predicar la palabra. También vemos que los discípulos piden que extiendan su mano de poder, que aunque haga falta un poquito de fe en alguien, bueno, que Dios lo convenza a través de los milagros, que Dios extienda su mano de una manera u otra, que no pare la obra del Señor. Y por último, toda petición debe de ser hecha en el nombre de Jesús. Todo lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús, porque Él es que nos da lo que nosotros tenemos. A través de Él estamos aquí, somos salvos y Él ha transformado nuestras vidas. Seguimos entonces con el objetivo número 3 en esta clase. La iglesia recibió la respuesta a su oración. ¡Wow! ¡Qué lindo es nuestro Dios! Maravilloso es nuestro Dios. Después que en unidad clamamos, como ejemplo vimos en esta historia, y buscamos la presencia del Señor en unidad, con comunión, poniendo a un lado todo lo que no viene del Señor y enfocando nuestra mirada en Él, enfocados en hacer su voluntad, enfocados en agradarle, en bendecirle, en glorificarle, en poner su nombre en alto, reconociendo sus poderes, sus virtudes, sus favores, la manera en cómo Él trabaja, aleluya. Entonces después recibimos la respuesta de nuestro Padre Celestial, lo que estuve leyendo nuestra hermana Dulce, y seguiremos enfatizándolo. Aquí vemos algunos puntos al recibir la respuesta. Pedir
de forma a su voluntad. Cuando nosotros recibimos respuesta es cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios. Entender que nuestras peticiones no siempre llegan al instante que pedimos, pero de que llegan, llegan, mis hermanos, que llegan en el nombre de Jesús. La respuesta a nuestras oraciones, y aquí específicamente a este pueblo, a la obra misionera, fue la llenura del Espíritu Santo. Y estaremos hablando de eso. Y todos los creyentes pensaban de una misma manera. Esa es la respuesta a nuestras oraciones. Si alguien puede leer esta cita una vez más, hermana Dulce, por favor, para que así los que la vean también puedan leerla, verso 31 al 33. Hermana Dulce, por favor, una vez más. Amén. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 33. El 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén. Gracias, mi hermano, una vez más. Aquí encontramos ahora la respuesta recibida por la oración. Wow. Lo primero que vemos en el verso 31 es que cuando hubieron orado, cuando ellos se juntaron, se pusieron en acuerdo, clamaron a Dios, vuelvo y repito lo mismo, estaban ahí compartiendo, escuchando a los hermanos, cuando estaban ahí lo que estamos haciendo nosotros, ahí recibimos la respuesta. Ellos estaban unánimes pidiendo bajo la voluntad de Dios. Esto es algo que me resalta, como decía el pastor. Aquí, y el pastor se me fue adelante, pues me dijo lo que yo iba a decir, pero aquí vemos que ellos no estaban pidiendo cada uno por lo suyo, aunque es bueno pedir por nuestras necesidades unánimes, pero ellos no estaban pidiendo por sus necesidades personales, por su carencia, por su problema, que es bueno pedir, porque Dios quiere que le pidamos todo, pero en este caso, importante, como iglesia, no tenemos que solamente pedir por nosotros, por las sillas que nos faltan, por la luz. Es bueno pedir por eso, pero lo que Dios quiere que pidamos conforme a su voluntad. Dice aquí en 1 de Juan capítulo 5, verso 14, esta es la confianza que tenemos de que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia, para las misiones? Que nosotros pidamos para que el evangelio se expanda, para que las vidas se restauren, para que las personas aprendan de la palabra de Dios. Sí, Dios tiene cuidado de cada una de nuestras peticiones. Dice la palabra que Él tiene oído presto para escuchar el clamor de sus hijos. Pero cuando nosotros queremos avanzar y echar para adelante la obra de Dios, tenemos que unificarnos a pedir la voluntad de Dios, conforme a su voluntad. No conforme a mi proyecto, no conforme al proyecto de mami, no conforme al proyecto de la dama, de los caballeros, no. A la obra unánime de Cristo. Y por eso tenemos que aprendernos la palabra de Dios. Y si la aprendimos, tenemos que volver a revisarla para poder refrescar cuál es la perfecta voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Para poder recibir esa respuesta, Dios no nos niega nada si hacemos las cosas conforme a su perfecta voluntad. Dice aquí, entender que nuestras peticiones no siempre llegarán al instante que nosotros le pedimos. Hay que entender que hay cosas, mis hermanos, tenemos que entender que hay cosas, mis hermanos, que no siempre van a llegar ahí mismo. No es como usted ir a Burger King, a McDonald's y decirme, dame un Whopper o no sé lo que venden ahí, unas papitas fritas, una soda, una malteada. Y ya usted pague a los 2 minutos llega. No todas las peticiones que nosotros tenemos delante de la presencia del Señor están rápidas ahí de una vez para entregársenos. Pero aquí, porque este pueblo estaba unánime, uy, santo, es bendito el nombre de nuestro Dios. La respuesta no tardó. En la manera en que lloraron, en la manera que se unificaron, en la manera que buscaron pedir conforme a la voluntad de Dios. Dios dijo, pero ¿cómo le voy yo a negar? Como yo, un Padre bueno, eterno, soberano, viendo a mis hijos unidos, clamándome a mí,
reconociéndome a mí. Aleluya, conociéndome, entendiendo que están pasando por procesos duros, pero encima de eso no anhelan solo para ellos, sino que piden para que mi voluntad, que es buena, que es eterna, que es agradable, que la humanidad me conozca. Hey, ¿cómo le voy yo a negar? ¿Cómo yo le voy a negar a mis hijos? Mira, y dice aquí que él extendió, aleluya, al instante la petición que ellos le pedían a Dios. Al instante, dice. Hay algunas que tomarán tiempo, pero hay que entender que hay otras que Dios no habrá limitante para que Dios la responda en ese mismo instante. Nosotros lo que tenemos que estar dispuestos a recibir lo que Dios va a hacer en esa hora. ¿Y qué fue lo que pasó? La respuesta fue la llenura del Espíritu Santo. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Santo, oh, mi alma te alaba, Señor. Oh, mi alma te bendice, Señor. Oh, mi alma te adora, Señor. Aleluya. Dice aquí, todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mi hermano, usted sabe cuando usted le pide algo a Dios y Él le cumple su petición. Aleluya. Hermoso es el nombre de nuestro Dios. Daban testimonio una hermana la semana pasada que algo que ella oró por tanto tiempo, Dios lo cumplió. Usted sabe lo lindo, lo deleitoso, que es buscar la presencia del Señor, pero también ver el resultado de las oraciones. Aquí yo me emociono porque yo digo, wow, ellos pidieron de nuevo. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Dios. Oh, mi alma te adora, Señor. Ellos pidieron de nuevo y de nuevo se les fue dado. Aleluya. Ellos pidieron valentía y valentía le fue dada. Ellos pidieron llenura de Dios y llenura le fue dada. Ellos le pidieron a Dios que rompiera los bordes, no importando lo que pasaban, y Dios se lo dio. Dios no tiene sus manos atadas. Dios tiene sus manos extendidas a favor nuestro. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a clamar en unidad para poder recibir, entender cuál es su perfecta voluntad, para poder ver la manifestación de Él. Aleluya. Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando nos habla de llenura del Espíritu Santo, la palabra llenura significa pleroma. Pleroma en español es plenitud, divina en excelencia y en poder. Otras definiciones que nos hablan con referencia a la llenura, a la pleroma del Espíritu Santo, hace referencia a conocimiento de la revelación divina, escrita en la palabra de Dios, conocimiento, conocer la palabra de Dios y entender, entregar nuestra vida a Cristo, conocer y entrega, aleluya, a Cristo en obediencia, en sometimiento, sin reservas y una dependencia al Espíritu Santo. Y yo pensaba, mis hermanos, pero esta iglesia estaba ya llena del Espíritu Santo de Dios. Esta iglesia ya estaba llena del poder de Dios. Esta iglesia conocía la revelación divina. Los que lo vieron a Cristo, lo vieron carne y hueso, y aquellos que recibieron el evangelio y sabían la palabra porque oraban conforme a la palabra. Escudriñaban la palabra, estaban llenos de la palabra, estaban llenos del conocer de Dios a través de las escrituras. Aquí veo también que había una entrega de su vida sin reservas a Cristo. Obedientes, sometidos a Jesús, en dependencia al Espíritu Santo. Señor, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, tú hiciste aquello, Señor. Mira lo que nos persiguen, mira todo esto, pero danos de nuevo. Ellos ya estaban llenos. Y yo puse un comentario un poquitito más para adelante. No es que hubo una manifestación especial, poderosa, de una brisa y una cosa, un temblor igual, y después salimos y hacemos lo mismo. Es que había ya una llenura en esta iglesia. Había una llenura de amor. Había una llenura de entendimiento, de comunión. Había una llenura de comprensión. Había una claridad de lo que la palabra decía, de lo que vamos a hacer cuando nuestros hermanos son perseguidos, de prestar atención a la necesidad de los demás. Había una llenura en esta iglesia. Que Dios nos ayude a ser como la iglesia primitiva, más y más, día tras día, estar lleno de Él, para que cuando pidamos cualquier cosa para hacer su voluntad, recibamos específicamente lo que era. Y Ramán Sarabaque, en el nombre de Jesús. Impartición del Espíritu Santo recibieron estos y nosotros para ejercer la función que Dios nos encomienda en su palabra. Ellos pidieron bajo la perfecta voluntad de Dios. Y aquí vemos entonces en el verso 32, la iglesia recibió la respuesta de oración y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma.
y ninguno decía tener suyo propio nada de lo que posea, sino que tenían todas las cosas en común. Esto estaba pasando desde antes, pero aquí vemos que hubo una unidad más profunda, hubo un desprendimiento de lo material más profundo. Ya, esto es lo que necesito, mi hermano necesita esto, déjame, eso no es mío, eso es de nosotros. Por eso decía al principio, ellos fueron a los suyos, para ser efectivos y hacer un papel irreversible en la obra misionera. Santo es el nombre de nuestro Dios. Tenemos que llegar al punto donde lo nuestro no sea nuestro, sino sea tuyo, y lo tuyo sea mío. Que no tengamos nada. No utilicemos esto para aprovecharnos de los hermanos, claro que no, pero utilicemos esto para bendecirnos unos a los otros. Mira qué diferencia en los tiempos de antes, el poder de Dios, la palabra viva en estos hombres y mujeres. Amén. Que esto sea de ejemplo para nosotros en el presente. Todos los creyentes pensaban de una misma manera. Tenían comunión conforme a la palabra de Dios, reconociendo, entendiendo, sometiéndose voluntariamente al poder de Dios. Declaraban el poder de Dios aún en las persecuciones, exponiendo a Dios y reconociéndolo en su llamado, reconociendo que lo que se opone ante Dios, para que eso ayudará a cumplir su plan, pidiendo de nuevo, manos extendidas. Los creyentes eran de un corazón y de un alma antes de llegar aquí. No esperemos un toque del Espíritu Santo. No esperemos estar reunidos en la congregación. No esperemos el día de mañana, porque el día de mañana no sabemos lo que va a pasar, pero tenemos un presente vivo. Tenemos tiempo en nuestras manos para aprovechar nuestras familias, aprovechar lo que tenemos. Hoy tenemos un tiempo bueno, delicioso, para gozarnos hoy. Esperamos en el día de mañana, pero hoy usted tiene una oportunidad hoy de deleitarse, de gozarse. No espere el día de mañana para que Dios lo llene, para que Dios lo sacie. Hoy Dios tiene la llenura y la provisión necesaria para su vida. Y usted es ese galardón, esa llenura, esa provisión para otros. No se retenga. Entréguese por amor, así como hizo este pueblo. Y dice que a esto Dios le añadió. Porque eso es lo que yo veo. La llenura del Espíritu Santo aquí fue como añadirle para continuar. Santo es el nombre de nuestro Dios. Dice que no había egoísmo, no había nada de nadie. Y los valores eternos crecieron y ampliaba la influencia espiritual. Crecieron. Lo había, se fortaleció. Se amaban más. Se unificaban más. Compartieron más. Todo. Eran un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y yo escribí aquí, no era que fue un toque esotérico, ¿verdad? No fue algo misterioso que pasó en la vida de ellos en ese momento. Algo espectacular, que el temblor, sí tembló la tierra. Fue una manifestación física de que tembló la tierra, pero es una manifestación de que la presencia de Dios se derramó en ese lugar para dar la provisión necesaria para continuar la obra misionera. Es que Dios no solamente dice que al que tiene Dios le da, ¿verdad que sí? Si tu iglesia lo busca en oración, si nosotros continuamos y perseveramos en la oración, continuamos en la unidad, continuamos obedeciendo la palabra de Dios, continuamos aprendiendo las Sagradas Escrituras, continuamos en esa búsqueda, la presencia de Dios será derramada de una manera majestuosa. Nosotros nos quedaremos con la boca abierta de lo que Dios va a hacer. Diremos, wow, mi vida es así, pero Dios ha hecho un cambio en mi vida, en mi familia, en la iglesia, en mis vecinos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sometidos, caminando bajo la voluntad de Dios. Y lo que pedimos, Dios lo derrama para seguir haciendo su perfecta y divina voluntad. Y aquí tenemos un resumen, mis hermanos, de este objetivo número 3. La iglesia recibió la respuesta. Esto está del verso 31, Hechos 4, capítulo 4, verso 31 al 33. Pedir conforme a la voluntad de Dios, entender que nuestras peticiones no siempre llegan al instante que pedimos, pero de que llegan. La llenura del Espíritu Santo viene cuando oramos en unidad, esa plenitud divina en excelencia, ese conocimiento, esa revelación, se quebranta todo aquello que pueda impedir que podamos avanzar, y la impartición para ejercer las funciones de Dios que Él nos encomienda. Todos los creyentes pensaban una misma cosa. Nos lleva a una profundidad,
a una profundidad entre los valores cristianos y somos de una influencia más amplia espiritual. Llegamos a nuevos niveles en el Señor. El verso 33 dice de esta manera: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, de una alma, y ninguno decían ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas. Y el verso, es el verso 33. Perdón, esta escritura está un poquito errada. Dice aquí, verso 32, y la multitud de los que habían, en el 33 dice, porque por gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo y abundante gracia sobre todos ellos. La respuesta ayudó, le llenó de poder y de autoridad. El Espíritu Santo le dio la fuerza que necesitaban para ellos continuar, y los apóstoles continuaron dando testimonio de la obra de Dios. El pueblo se unificó aún más y dio testimonio. Esta es la efectividad de la oración unánime, efectiva y relevante para la obra misionera y para tu vida y para mi vida. Vamos bien, ¿me entiendes? Tenemos un tiempito todavía, mis hermanos. Tenemos algunas preguntas. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algo que ustedes quieran decir? Está el micrófono abierto para que así lo puedan hacer. Amén, amada hermana. Quería hacer un énfasis cuando usted mencionó que tembló, el lugar tembló. Entonces también el pastor la semana pasada nos hablaba de cómo todo lo que pasaba fue tensionalmente. No fue que fue un accidente o que pasó la cosa y no significó nada. Cuando explica que tembló el lugar, también nos dice aquí en el libro, estudio, que también el lugar donde estaba Elías tembló, en la cárcel donde estaba Pablo preso con Silas, el Espíritu Santo entró y tembló. O sea que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, que ya entregó su espíritu y dijo, consumado es, todo tembló. O sea que el pueblo estaba acostumbrado que cuando Dios se manifestaba con ese temblor. Entonces, como el pastor estaba hablando, que esa fue una señal, otra señal, como también usted decía, pastora Betania, que para que los que no creían por una cosa, creyeran por la otra. Amén. Así que los que estaban acostumbrados a que el Señor se movía a través del temblor y estaban alrededor, corrieran hacia allá como hicieron ellos y se interesaran en ver qué es lo que estaba pasando ahí. El Señor se está moviendo porque está temblando ese lugar, como muchos de ellos ya estaban acostumbrados que el Señor se manifestara de esa manera. Amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias por agregar eso dentro de la clase. ¿Quién más tiene algo que comentar? Que decir, que no piense que ya pasó el tema, el tópico, y que ya no. Si usted tiene algo que usted le llegó a la mente. Yo, Betania. Pastor, sí. Sí, mi hermano, voy a recalcar un poquito en lo que tú mencionaste ahorita. Y que a mí me ha impactado esta clase y la actitud que tenía la iglesia o los hermanos en ese entonces. Entonces yo pude ver en los últimos puntos que tú estabas hablando, pude ver que nosotros debemos de cambiar nuestra manera o nuestra forma de orar. Yo creo que sí, que estamos orando erróneamente. Incluso la Biblia dice pedid y no recibid, porque pedid mal. Entonces muchas veces, mis hermanos, las intenciones son buenas. Cuando tenemos una intención de orar, puede ser que son buenas, pero tiene que, detrás de esa intención, hacerse la pregunta que hablaba la pastora Betania. Esa es la voluntad de Dios, porque aunque las intenciones sean buenas y aunque la necesidad esté ahí, si no es la voluntad de Dios, mis hermanos, pues se nos va a secar la garganta orando y no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque estamos orando fuera de la voluntad de Dios. Entonces le tenemos que orar a Dios para que el Señor nos cambie, nosotros nos ayude a entender cuál es la forma y la manera en la que nosotros tenemos que orar y por qué y cuándo debemos de orar por X cosa, para que el Señor pueda responder conforme a su voluntad. También pude ver que Dios tiene o debe de llenarnos nosotros de valentía. Tenemos que decirle al Señor, Señor, llénanos de valentía. Yo sé, mis hermanos, estoy seguro que muchos de nosotros, por esta situación que estamos viviendo y tal vez por situaciones personales que usted está viviendo a nivel de familiar,
a nivel social. Yo sé que muchos de nosotros tenemos temor, pero hay que pedirle al Señor que nos llene de valentía para poder cumplir sus propósitos. Y si es Él también la necesidad de que nosotros podamos hablar del Evangelio y pregonar la palabra de Dios y enfrentar a aquellas personas que no conocen al Señor o aquellos que son ateos, que Dios nos dé la valentía de nosotros pararnos y poder defender esta fe que usted y yo proclamamos y creemos que Cristo es el Señor y que Cristo da vida y que cambia. Y para eso necesitamos que Dios pues nos llene de valentía. Y lo otro que pude ver también es que tenemos que pedir al Señor que nos permita, escuche bien, tenemos que pedir al Señor que nos permita vivir a la iglesia en sentido general y más a la iglesia, casa de restauración, que podamos estar unánime como la iglesia primitiva, porque el truco, para decirlo así, en un lenguaje un poco vulgar, para que usted me entienda, el truco de la iglesia primitiva fue que ellos estaban unánimes. Dice la Biblia que todos estaban en un mismo sentir y que ninguno tenía nada de ellos, sino que todo le pertenecía a sus hermanos, porque estaban unánimes, tanto en espíritu como físicamente. Y lo último que quiero mencionar es pedirle al Señor que el Señor nos ayude a hablar con denuedo, cuando llegue el momento que nosotros tengamos que proclamar el Evangelio, que hablar de la palabra de Dios, que el Señor nos fortalezca y nos permita hablar con mucha valentía, seguridad de lo que estamos hablando. Dios le bendiga y gracias, Pastora Betania. Amén, amén. ¿Quién más tiene algo que agregar que le ministró fuertemente durante la clase o que quiere compartir? Ahora es el momento. Sí, amén. Amén. Sí, hermano, sí. Sí, algo que me llama... Silencio, vamos a hablar. Me llama un poco la atención de la clase es que la iglesia primitiva, dice la palabra que cuando en el capítulo 2, cuando ellos estaban en el aposento alto, dice que estaban juntos, pero no solamente estaban juntos, porque juntos nos juntamos cualquiera, pero unánime es que todo el mundo tiene que estar con un mismo sentir, un mismo deseo, una misma interés. Entonces, eso está pasando mucho en la iglesia de ahora, que a veces estamos reunidos orando y cada uno está en lo de él. Cada uno tiene su mente divagando por distintos sitios. Entonces, estamos juntos, pero no estamos unánimes. Entonces, Dios se manifiesta en la unidad de su pueblo. Cuando un pueblo se une, Dios le responde. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Que tenemos que orarle al Señor y pedirle mucho a Dios para que cuando la iglesia nos reunamos a orar, que sea orar, que entendamos que vamos a unirnos en oración, a pedirle al Señor en oración unido. Porque a veces vamos, no es un secreto, no es un secreto. Me perdonan si alguien se ofende con eso, pero no es un secreto. Yo lo digo porque yo lo he vivido. Y a veces se me aprieta el pecho cuando veo esa cierta situación en las iglesias. Que llego a una iglesia y hay un culto de oración y hay 10 hermanos hincados de rodillas y hay 15, perdónenme, pero chateando. Porque hay que ser claro. Hay 15 que están conectados en su teléfono y están muy lejos de lo que se está haciendo. Entonces Dios no puede manifestarse así. Dios es un Dios celoso y de orden. Cuando la iglesia se une, es que Dios responde. Y tenemos que recordar de que dice la Biblia que delante de la presencia de Dios, cuando Dios llega a un lugar, toda la tierra tiembla y todo el mundo tiene que temblar, porque Dios se deja sentir que Él llegó a ese lugar. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, mi hermano, por esa que agregó a la clase, es muy importante, sí. Qué bueno que Dios nos deja en su palabra como el estilo de vivir, para poder decirlo de una manera simple, la manera en la cual nosotros tenemos que vivir, los buenos ejemplos, nos enseñan los ejemplos que no son buenos, pero también nos enseñan los buenos ejemplos. Y esta historia nos muestra el excelente ejemplo. Y ese es el cual nosotros tenemos que seguir y mirar. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Continuar mirando hacia Cristo y enfocarnos en eso más y más todos los días más y más, para seguir creciendo. Como nos enseña nuestro logo, ven y crece con nosotros, seguir creciendo conforme a la estatura de Cristo. ¿Quién más tiene una parte que quiera aportar
en este momento especial? Yo, hermana Betania, hermana Babi. Amén, hermana, sí, puede. Sí, siguiendo lo que dice el hermano Luis, es como yo le pido perdón a Dios si mi opinión en la forma que la voy a hacer puede ofender a Dios, porque Él es santo, 3 veces santo, ¿verdad? Pero mira qué pasa, como yo miro, por ejemplo, que vamos a la iglesia y yo llego a la iglesia y están los hermanos en el culto de oración, están de rodillas, yo llego, me arrodillo, luego yo me paro y sigo como nada, pero yo estoy buscando una bendición. Yo fui buscando una bendición a la iglesia, pero lo que sucede es que yo voy buscando una bendición, pero mis hermanos están en oración, clamando a Dios. Entonces, yo no quiero hacer mi parte para yo recibir la impartición que yo necesito, sino que yo estoy esperando que mi hermano sea el que se arrodille, sea el que clame, sea el que se humille, para cuando el Espíritu Santo descienda, yo entonces disfrute de lo que va a descender. Eso es lo que nos pasa muchas veces. Y eso nos pasa y lamentablemente es así. Es así. Quizá mucho, no voy a decir que el Señor no va a descender porque yo no lo esté buscando, pero si estamos unánimes, yo estoy segura de que se va a manifestar de una manera diferente a que si ustedes están buscando la presencia y yo estoy en otro asunto. Yo llegué, oré y me paro y sigo como que nada, estoy en otra cosa. Mas, sin embargo, ustedes están buscando. Entonces, yo estoy buscando que el Señor ministre mi vida, pero no estoy haciendo mi parte para que eso se realice. Entonces, eso es algo que nosotros todos tenemos que autoanalizarnos cuando vamos a la iglesia. ¿Cuál es el propósito? Es el propósito, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Es decir, voy por cumplir, por religiosidad, por llenar ese espacio. Fui el miércoles y ya fui porque estoy acostumbrada a ir los miércoles. No, yo creo que nosotros tenemos que cambiar la mentalidad y saber cuál es, ¿sabe? Darle las prioridades a Dios que Él tiene en nosotros. ¿Saben? Lo que Él es, darle el lugar que Él tiene en nuestras vidas y dárselo en cualquier lugar que estemos, sea en iglesia, sea aquí, sea donde, en cualquier lugar que vayamos. Pero eso es lo que yo veo, cómo yo voy ahí buscando la bendición, buscando la impartición, buscando la sanidad, buscando la liberación, y mis hermanos entonces allí orando, y yo como que nada. Explícame, no, eso no es justo. Y yo sé que por amor Él lo hace, por misericordia Él desciende y ministra, pero lo ideal sería que lo busquemos todos a la par, ¿sabe? Juntos, unánimes. Amén. Eso era todo. Hermana Babi, por poner ese detalle importantísimo que nos ayuda como a visualizar de una manera más clara cómo usted ve este proceso, ¿verdad? La diferencia. Pero la palabra nos muestra, puede apagar el micrófono, amada, por favor. La palabra nos muestra que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. La palabra no se equivoca. Nosotros nos distraemos un poco, pero la palabra de Dios nos dice, primero buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. A veces nosotros lo hacemos al revés. Venimos buscando las añadiduras y después vamos a ver si se hace la voluntad de Dios. Aquí, la iglesia primitiva estaba buscando en primera instancia la voluntad de Dios, que el evangelio siga expandiéndose, que las almas puedan restaurarse, y en esa unidad Dios derramó aún más. ¿Me explico? Y dice ahí, porque ahí está la solución. Aleluya, bendito el nombre de nuestro Dios. Y al final el verso decía, y no tenían nada, nadie era dueño de nada, se compartían todo. O sea que esas necesidades que nosotros tenemos, mis hermanos, muchas veces están ahí en el pueblo de Dios, pero porque estamos pidiéndole a Dios a ella, Dios la va a dar. Pero primero búscalo con toda libertad, con toda autoridad, con todo poder de hacer su voluntad, de buscar las otras almas, que Dios se encarga de eso, porque cuando viene a ver Dios derrama y toca a fulano, y mira, y Dios me dijo, pan, y usted suple las necesidades de los demás. ¿Me explico? No sé si lo estoy haciendo perder. Aquí nos revela esto, que nada de lo que había era individual, sino era en común. Compartían todo, tenían una misma mente, un mismo sentir. Cuando nos alineamos, todos, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el niño a joven, anciano, todos, cuando todos nos alineamos
a que hemos sido llamados como sacerdotes, como representantes de predicar este evangelio de vida y de salvación, estas buenas nuevas. Entonces, cuando todos estamos buscando lo mismo, entonces Dios se encarga de añadir lo que haga falta. No tengamos temor porque si en este momento no tenemos algo, sigamos unánimes, aprendamos de esta palabra excelentísima que nos dejó nuestro Espíritu Santo plasmada en esas líneas. Hermana Betania. Revela para que así nosotros podamos perseverar y recibir en abundancia lo que Él tiene para nosotros. Hermana, me gustaría decir algo también acerca de lo que dijo la hermana Babi. Amén. Pero quiero corroborar aquí en el versículo 31, que dice que cuando ellos hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Eso sucedió literalmente. Y después de que tembló el lugar, dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto significa, fueron guiados por el Espíritu Santo. Y esa guianza del Espíritu Santo los dirigía a ellos a ir, a hablar de la palabra y hacer las cosas del Señor con confianza. Esos hermanos estaban viviendo una persecución plena, una tremenda persecución donde el que creía y no estaba de acuerdo con ellos eran matados. Ellos estaban sufriendo persecución y ellos oraban a Dios que le diera confianza que en medio de la situación que estaba pasando, ellos podían hablar con autoridad de lo que es Dios, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia de Cristo de hoy día también tiene ese Espíritu Santo que le debe guiar a su conducencia en el camino del Señor. Como decía la hermana Babi, no, que a veces vamos a la iglesia y queremos ser bendecidos por la bendición de los otros hermanos, pero si todos, como decía el pastor ahorita, nos unimos y pedimos la guianza del Espíritu Santo, pues vamos a ser uno donde quiera que estemos. Vamos a ser uno en la congregación, vamos a ser uno en la adoración, vamos a llegar todos a la iglesia, ejemplo, a la congregación con un mismo sentir, con una misma meta, que va a ser todo lograr ser bendecido y que unánimes pues podamos provocar en el nombre del Señor que la presencia de Dios se mueva de una manera tal que las vidas sean liberadas, que las personas sean libertadas, las vidas sean convertidas, porque eso produjo en ellos después, la guianza del Espíritu Santo y la llenura produjo en ellos el salir con de nuevo a hablar de Dios, y Dios les respaldaba en todo lo que ellos hacían. Entonces hay que procurar para que Dios nos respalde hoy día en todo lo que hagamos en la trayectoria cristiana, buscar la guianza del Espíritu Santo que nos ayude en todo, lo que vayamos a decir, lo que vayamos a hacer en nuestra congregación, en todo. Gloria al Señor, y que nos ayude con de nuevo, que ponga a nosotros esa confianza plena en Dios, de que el Espíritu Santo nos va a guiar a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y hay mucho temor, a veces hay temor de hablar en la calle. El Espíritu Santo te guía a que tú hables con denuedo en la calle. Hay mucho temor hasta a veces tú tomar una oportunidad en la iglesia. El Espíritu Santo te tiene que guiar a ti a eso, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Dice en el versículo que ellos fueron guiados y ellos hablaban con confianza la palabra del Señor. Entonces el Espíritu Santo nos guía a nosotros a hacer el trabajo de Dios. Entonces es responsabilidad de nosotros pedir al Espíritu Santo siempre: llévate el temor que impide que yo con confianza, yo con libertad hable de ti, hable de tu reino donde quiera que me toque estar, porque yo tengo que ser un agente motivador de tu palabra y de llevar a otro el mensaje donde quiera que me toque hacerlo. Entonces nosotros debemos orar por eso cada día, para que el Espíritu Santo nos guíe, no solo en una manifestación, que a veces no nos confundimos y sentimos el Espíritu Santo estaba ahí porque brincamos, saltamos, hablamos lengua y nos gozamos. Esas son las manifestaciones. Hay que pedir la guianza plena que nos va a llevar a nosotros, que si tenemos que meternos en una multitud a proclamar el evangelio de Cristo por encima de quien sea y por encima del que se enoje y decir las palabras de Dios, hacerle en el nombre del Señor, porque el Espíritu Santo nos guía a engrandecer a Cristo
donde quiera que nosotros estemos y vayamos. En el nombre del Señor. Dios le bendiga. Amén. Gracias, hermana Lidia, por esa parte esencial que no se puede quedar en lo que estuvimos hablando en este hermoso día. Y voy a leer ya por último, porque nos queda creo que un minuto ya, el final del libro para el maestro. Y dice: hoy los siervos de Dios debemos tener en cuenta que el éxito de la obra del Señor estará muy vinculado a las rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias que hagamos delante del Señor como pueblo suyo. Por tanto, toda iglesia local debe de hacer programas concisos respecto a la práctica de la oración corporativa. Y así lo logra, también verá el avance de la obra del evangelio en su entorno. Entonces ahora vamos a pasar por algunas preguntas que tenemos. La primera pregunta que tenemos es: ¿qué debemos hacer antes de pedir la protección de Dios ante las amenazas? ¿Qué debemos de hacer antes de pedir la protección de Dios ante las amenazas? Vimos ahí en la manera en cómo lloramos, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que primero que tenemos que hacer antes de pedirle? Señor, dame. ¿Qué se hace primero, mis hermanos? No todos juntos. Exaltar el nombre de Dios, bendecirlo, reconocer quién es Él y por quién estamos aquí, dándole la gloria a Él en todo momento. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Erika. ¿Qué más tenemos aquí? Unirnos también unánimemente. Amén. Sí, pero antes de pedir, lo que tenemos que tener es que dentro de la oración, estamos hablando de oración, debemos de invocar el nombre del Señor en alabanza, reconocer la gloria de Dios. ¿A qué se refiere? ¿Pueden poner el micrófono, por favor? Sí, gracias. ¿A qué se refiere el salmista en los primeros versículos del Salmo 2? Corran. Salmo 2. Lo que iba a suceder con Cristo. El ungido de Dios, que el ataque que iba a haber era contra él. Amén. ¿Quién más quiere aportar algo sobre esa pregunta? Salmo 2. Yo pienso que era, Betania, que eran incrédulos los que estaban ahí. Y por eso tenía que el Espíritu el Espíritu Santo descender para que ellos comenzaran a creer. Ok, estamos hablando del Salmo 2 y el Salmo 2 nos dice que Pedro hace referencia a este Salmo en la historia que estamos leyendo, porque este Salmo está vinculado con los enemigos de Cristo, reunidos contra él para apresarlo y matarlo. Estamos hablando del Salmo 2, específicamente con referencia a Cristo está hablando aquí y cuando se juntaron para matarlo. Aquí tenemos otra pregunta. Mencione las 3 peticiones que los hermanos hicieron a Dios en el momento de la crisis. Unánime. ¿Cuáles fueron 3 peticiones que encontramos ahí? Estuvimos leyéndolas, mis hermanos, están en los versos. Amén. Atender las amenazas de los enemigos. Conceder a sus siervos hablar la palabra del evangelio con todo denuedo y extender su mano de Dios. Debemos recordar que la mano de Dios es poderosa, que su diestra hace maravillas. Amén. Gracias, hermana Luisa, ¿verdad? Hermana. Amén. Sí, así mismo, por las amenazas. ¿Qué pidieron? Por las amenazas, para que el Señor mire sus amenazas, para conceder a los siervos todo lo que necesitaban para hablar la palabra, ese denuedo, esa libertad, y extender su mano para que haga sanidades, señales, prodigios, en el nombre de Jesús. Esas fueron las 3 peticiones que hicieron. Tengo 2 preguntas más, ya vamos a concluir. ¿En qué se parece el efecto de la llenura del Espíritu Santo en Hechos 4:31 y la del capítulo 2? ¿En qué se parece? ¿En qué se parece el Espíritu Santo cuando fue derramado? Y hermana Lidia dijo más o menos ahí lo que es la respuesta, pero digan ahí qué ustedes piensan. ¿En qué se parecen? La pastora Elizabeth dijo también, el hermano Satélite dijo también. Cuando se ve el Espíritu Santo. En el temblor. En el temblor. No le escuché, hermana, otra vez.
Que la tierra te... Amén. ¿Qué más? ¿Qué más? Y se unieron unánimemente. Amén. ¿Qué más? La manifestación del Espíritu Santo. Amén. Fueron llenos todos del Espíritu Santo. Amén. Pero acuérdense lo primordial, que ellos estaban unánimes. No lo primordial, pero parte esencial. Ellos estaban unidos. Estaban unánimes. En una sola mente, un solo sentir. Orando. Acuérdense de eso. En una sola mente, en un solo sentir, orando. Entonces ahí vino la manifestación del poder de Dios. Ahí vino la llenura del Espíritu Santo. Ahí pudieron predicar con denuedo. Ok, la otra pregunta, la 5. ¿Cuál debe ser la manera de vivir de la comunidad cristiana en cuanto a la unidad? ¿Cómo debe de vivir la manera de vivir de la comunidad cristiana en cuanto a la unidad? Como la iglesia primitiva debería de ser. Amén. Sí, trabajar unidos, en amor. Compartiendo las cargas espirituales. Y las cargas, todo tipo de carga, ¿verdad? Repartiendo sus bienes, compartiendo y orando unánimes. El mismo sentir. Un mismo sentir, un mismo corazón. Mismo respeto. Un respeto, hablando la palabra con denuedo. Santo Dios. Amén, mis hermanos. Así como el pueblo en Jerusalén. Como ellos lo hicieron, así nosotros tenemos que hacer. Esa es nuestra guía. Esto, a quienes nosotros como iglesia tenemos que seguir ese ejemplo primicio que ellos hicieron. Así fervientes y buscando al Señor en unidad. Mantenerse unidos en todas las áreas, ayudando, buscando en oración la presencia del Señor para hacer la voluntad del Padre. Amén. Le damos gracias al Señor por darnos este momento especial de poder estudiar la palabra. Lo bendecimos, le damos gracias a cada uno de ustedes por estar ahí estudiando. La próxima semana tenemos otro tema precioso y estaremos estudiando de Hechos, capítulo 8, el verso 4 al verso 15. Hechos, capítulo 8, del verso 4 al verso 15. Vaya leyéndolo para que se familiarice con la historia y así pueda también aportar lo que el Espíritu Santo le ministre durante esta semana. Le damos gracias al Señor y honramos a Dios por este privilegio. Yo voy a pasar a la pastora para que ella tome la parte final y diga lo que necesita decir para informarnos como congregación. Y gracias a Dios, gracias pastor por darme el privilegio de poder compartir el estudio de